personas tampoco son conscientes de eso, que vienen en cualquier época del año. Ujú. Entonces, no pueden aspirar como a cupos en universidades públicas o FPs públicos. Entonces, les tocaría acceder a uno privado. Y aparte que consigo como precios mucho más accesibles, porque también me he dado cuenta que te cobran de 500 a 1000 euros Ujú. por un trámite, que yo digo, wow, ¿cómo hace estas personas que vienen y que no tienen? No tienen porque vienen acá en búsqueda de oportunidades. Ujú. Entonces, ¿cómo hacen? ¿De dónde sacan 1000 euros para pagar un abogado? Hay momentos en los que en la asesoría me dicen, no, pero es que en TikTok salió y me dicen esto. Cuando te quedas de manera irregular, yo el tuyo que tienes que esperar son los 2 años para luego regularizarte. Entonces, es una verdad dura de que te toca trabajar en negro y de que a mí no me gusta aconsejar eso porque Sí que siempre es verdad que pienso, lo que sí que sé es que un país necesita mano de obra y España necesita mano de obra. Entonces, yo soy de la gente que opina que mejor gente de fuera con una cultura muy parecida a la mía, como puede pasar con Latinoamérica, a otro tipo de gente con culturas totalmente distintas. Bueno, muchísimas gracias por venir, Natalia, un placer. Te iba a hacer como una introducción, pero yo creo que es mejor que te presentes tú directamente y nos cuentes de a qué te dedicas y qué es lo que has estudiado. vale, bueno, mi nombre es Natalia Combat, soy abogada colombiana, vine a estudiar un máster en análisis económico del derecho y políticas públicas en España, exactamente en la Universidad de Salamanca. Vine desde el año 2022 a hacer este máster, me había ido y regresé a terminar el máster y bueno, ha sido un completo desafío porque bueno, conseguí unas prácticas en Madrid con un despacho pues un poco reconocido en España, Uh-huh. pero en materia de extranjería. Entonces fue como un vuelco gigante. Yo dije, bueno, vamos a ver cómo puedo hacer en esta parte, cómo puedo ayudar, qué puedo hacer. Me di cuenta de muchas realidades de personas que vienen inclusive de mi país y de toda Latinoamérica, y empecé como a tomarle un poco de cariño a esta área y dije, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Eh, Detenidamente me puse a analizar distintos casos, distintas realidades, qué hacen los migrantes para poder llegar hasta acá, luego de que llegan acá, a qué se tienen que enfrentar cuando no tienen las condiciones económicas, que por lo menos en mi caso vine con una estancia por estudios, pero hay otras personas que no tienen para costear una estancia por estudios o no tienen ni siquiera para el día a día, vienen solamente con el tiquete y ni siquiera 30 euros para alquilar un hotel o comer. Entonces yo dije, bueno, se pueden hacer muchas cosas. Empecé a estudiar, a aprender y bueno, hasta eso me he dedicado hasta el día de hoy. Y en sí, ¿qué te motivó a centrarte en inmigración? Vale, bueno, como te dije, empecé a ver esas realidades en estas personas y yo dije, bueno, ¿cómo puedo ayudarles? Empecé, dejé de hacer estas prácticas y empecé a trabajar como tipo freelance con otros despachos y luego dije, bueno, luego puedo hacer yo, me doy de alta como autónomo, empiezo a dar asesorías, pero son unas asesorías como mucho más tipo low cost. Es como, bueno, quiero ir allá, yo te cuento la realidad. No me gusta decirte, bueno, es que te voy a vender algo que finalmente tú no vas a necesitar o con lo que no vas a poder cumplir. No puedo decirle a una persona que no tiene 7200 euros para presentar una estancia por estudios, ven, págame a mí, que yo te voy a hacer el trámite y luego tú vas a tener esa documentación sin necesidad de poner más dinero, porque no es así. Necesitan esos 7200 euros, necesitan estar matriculados en un centro de estudios que por distintas fechas, bueno, como acá tienen el calendario B, que sería en septiembre, Uh-huh. porque en Colombia las clases siempre las iniciamos en enero, acá es en septiembre, octubre. Entonces las personas tampoco son conscientes de eso, que vienen en cualquier época del año. Uh-huh. Entonces no pueden aspirar como a cupos en universidades públicas
o FPs públicos. Entonces les tocaría acceder a uno privado. Y esos privados cuestan de 2.000 euros hacia arriba. Uf, ya. Entonces, por ahí empieza. Tiquetes de avión, 2.000 euros para un centro de estudios, y de que hay momentos en los que no pueden ni siquiera fraccionarlos, porque si no tienen un NIE, ¿cómo les van a hacer un fraccionamiento de cuotas para pagar esos 2.000 euros? Es imposible. Eh, 7.200 que hay que demostrar para esa estancia por estudios como mínimo, porque hay casos en los que también he visto, pues en el despacho donde trabajaba, que era que cumplían con los requisitos de los 7.200 y aún así se los denegaban. ¿Y por qué? Tampoco, porque bueno, tú puedes cumplir a veces todos los requisitos, pero ya queda como últimos a criterio del funcionario. Entonces, ven que algún documento no concuerda, te van a dar un denegado, no vas a tener un favorable. Entonces, ese favorable al 100% tampoco se puede garantizar, como todo en derecho. En cualquier área del derecho, uno nunca le puede decir a un cliente como que te voy a garantizar el 100% de éxito, porque no es así. El derecho se presta para múltiples interpretaciones, y más que todo este tema de extranjería se maneja también como el tema del funcionario a quien le recae ese expediente. Entonces también dependemos de eso, de que también hay distintas comunidades autónomas. Luego también está que unos dicen, bueno, se tienen que ser así, mientras que otros dicen, tiene que ser así. Entonces no hay como un criterio unificado, y es lo que me he dado cuenta. Trabajo actualmente pues con una chica que sí está habilitada, que tiene un despacho de abogados y es gestora aparte. Entonces, como yo acá no soy abogada, porque todavía no he convalidado mi título, soy abogada en Colombia, las bases para hacer interpretación, ya hice un máster acá, pero habilitada para el ejercicio como tal del derecho, no lo estoy. Y es algo que siempre dejo claro. Yo te puedo hacer un acompañamiento en tu proceso, pero ya luego quien presenta el trámite es la otra persona que trabaja conmigo, que le revisa, así como un checklist, bueno, todos los documentos están bien, si pasan el filtro, ahora sí los presento. Entonces es como la garantía que yo doy. Y aparte que consigo como precios mucho más accesibles, porque también me he dado cuenta que te cobran de 500 a 1.000 euros por un trámite, que yo digo, wow, ¿cómo hace estas personas que vienen y que no tienen, porque vienen acá en búsqueda de oportunidades? ¿Cómo hacen? ¿De dónde sacan 1.000 euros para pagar un abogado? Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer algo. La asesoría, 10 euros. Son 15 minutos, porque bueno, también es mi tiempo. No lo hago todo el día, sino como media jornada, para poder tratar como que de ayudar o que se orienten. Y tampoco les digo como que, bueno, no es una camisa de fuerza, contraten el trámite con nosotros, porque eso tampoco lo hago. Ya les digo, bueno, una vez yo te digo cuáles son estos requisitos, de igual manera les digo, lean la norma, porque es algo importante. Siento siempre que los derechos y los deberes siempre tenemos que saberlos todos. Las leyes tenemos que leerlas. Como ciudadanos de cualquier país, hay que leerlos todos, como una obligación. De que si yo voy a hacer una estancia por estudios o si voy a hacer un arraigo, leo primero antes de ir a contratar el servicio de alguien que sí está capacitado para eso, pero sin embargo yo miro a qué me estoy enfrentando, porque también se dan casos donde hay muchas personas también que se están dedicando a esto. Hay veces que no tienen el mínimo conocimiento, ya son abogados en sus países de origen, sino que dijeron, bueno, esto es solamente rellenar documentos, presentarlos y listo. Entonces, como a mí me salió favorable, yo también se lo puedo hacer a otra persona. Y todos los casos son distintos, porque parten de distintas condiciones, desde los medios económicos de la persona hasta sus aspiraciones. Entonces, ahí es donde vuelvo y digo como que lean. Hay momentos en los que en la asesoría me dicen, no, pero es que en TikTok salió y me dicen esto. Y yo le digo, bueno, yo he estado estudiando acerca del tema y aquí está la norma. Mira lo que dice la norma, lo puedes leer, te invito a leerla, la leemos juntos en esa asesoría y le digo, ¿tú qué interpretas de esa norma?
Entonces, si aquí no te lo está poniendo, significa que no lo puedes hacer. Entonces, ya ahí les queda como un poco más claro, trato de ser como un poco empática, Ujú. pero obviamente dentro de las limitaciones que tengo, que es que como tal acá todavía no soy abogada convalidada. Y ahí es donde surge como otro tema, que es que hay muchas personas también de Latinoamérica que son abogados en su país de origen y acá no pueden ejercerlo. ¿Por Ujú. qué? Porque primero hay que convalidarlo. Y en esa convalidación tú te puedes tardar de 2 a 3 años. Depende de los créditos que te reconozca el centro de estudios donde tú vas a realizar esa convalidación. Ujú. Entonces, por lo menos, yo tengo una universidad que es en línea, que es la que más créditos me puede convalidar, pero es la más costosa que hay. Entonces tú dices, bueno, vengo por búsqueda de oportunidades. Número dos, me toca pagar y me toca sacrificar todo este dinero. Entonces buscas como otras opciones que con universidades públicas Ujú. y que te puedes dar un poco más. Entonces como una solución práctica que he visto es hacer también un máster que te dé acceso de pronto al ejercicio, no como tal como abogado, Ujú. pero sí que puedes ejercer muchas más funciones como un gestor administrativo. Ujú. El gestor se puede encargar de temas laborales, de llevar cuentas por el tema tributario, presentar trámites ante extranjería. Entonces es como una opción mucho más rápida y más corta para empezar a hacer algo cuando tú llegues, porque no es lógico como que, bueno, soy abogado allá, pero acá voy a dedicarme a otra cosa, porque eso también hace parte como de la carga emocional que uno trae. Ujú. Entonces, bueno, eso es como lo que yo recomiendo. Si se pueden hacer un máster, porque hay veces que vienen y estudian algo que en lo que en realidad no quisieran trabajar. Ujú. Ahí viene otra controversia, y es bueno, mira tu proyecto de vida también, no solamente si voy a buscar oportunidades, pero bueno, cómo va encaminado mi proyecto de vida, Ujú. cómo voy yo a aportarle a esa sociedad a la que voy, porque bueno, es otro país totalmente distinto, es otra cultura, cómo me voy a integrar, porque me parece importante que uno debe integrarse pues a la cultura de ustedes, porque si no, es un choque cultural muy fuerte. Ujú. Obviamente tampoco estamos como para que nos denigren o para que, como pasa ya en muchos casos, el tema de la xenofobia, el tema Ujú. político, que duramente es muy duro y es muy difícil, Ujú. que a veces trato como que, bueno, no tocarlos tanto, pero que hay matices. Y es que, bueno, también necesitamos dignidad humana Ujú. y unos principios de calidad de vida. Entonces, pero todo eso va de la mano, tu proyecto de vida, lo que quieres hacer, integrarte en el país, conocer su cultura, ver cómo le puedes aportar, porque aparte sí necesitan mano de obra latina acá. Ujú. Entonces, pues bueno, todo eso va de la mano y me Sí. extendí. No, 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 está perfecto, está perfecto. Sí que es verdad que yo soy de los que soy pro inmigración, o sea, yo sé, no sé mucho del sistema, por así decirlo, pero sí que es verdad que lo que sí que sé es que un país necesita mano de obra y España necesita mano de obra. Entonces, yo soy de la gente que opina que mejor gente de fuera con una cultura muy parecida a la mía, como puede pasar con Latinoamérica, a otro tipo de gente con culturas totalmente distintas. Porque vienen de educaciones totalmente distintas. Y ahí se genera como más controversia. Entonces yo sí que es verdad que estoy bastante a favor de la inmigración latinoamericana, la verdad. Porque al final, culturalmente, ya solo por el idioma, eso es un plus increíble. Pero luego la cultura es bastante parecida. Entonces al final yo nunca he tenido problemas con... Es más, yo siempre he salido con latinos, con latinas también. Y no he tenido ningún problema en ese aspecto. O sea, nos entendemos bastante bien. Así que... Claro que sí, y sí he visto como gran aceptación, porque es que, bueno, yo hablo de mi país, Ujú. siento también los colombianos como tal, siempre hemos sido como muy trabajadores y muy luchadores. Ujú. Dado toda la historia, el tema económico, político, cultural, violencia, todo que se ha presentado en nuestro país, pues ya somos así. Entonces siento que la mayoría, pues por lo menos la mayoría que yo conozco de distintos ámbitos, vienen a trabajar.
vienen en busca de oportunidades y se dedican a eso, no se dedican a nada más. Ya con el tema de la delincuencia, que es lo que siento que intensifica el tema de la xenofobia, el discurso político, que también a veces son como muy extremistas, como soy muy de izquierda o soy muy de derecha, con eso no estoy muy a favor, porque siempre digo que siempre va a haber un centro y debe ser como que, bueno, sí, hay personas que necesitan calidad de vida, necesitan estos presupuestos básicos para poder crecer, y luego también están las personas que generan empleo, que hacen empresas, que también tienen que ser valorados, porque si todo le echamos las culpas a ellos, no, ustedes tienen la culpa, tal. Entonces, ¿quién crea esos empleos? Ya, exacto. Porque todos nacen para ser emprendedores, otros nacen para ser trabajadores, y es la realidad. Entonces, después de esas condiciones básicas, ya cada quien mira cuál es su techo. Es como mi opinión personal. Cada quien ve cómo puede llegar a la meta que se propone y la que quiere alcanzar. Entonces, que hay unos que obtienen más riquezas que otros, sí, es así, pero eso bien va en cuanto a lo que tú estudies, sea en un centro académico o no. Entonces ya va dependiendo de esas condiciones. Si bien es cierto, bueno, lo digo a nivel de mi país, allá sí, de pronto sí se da como un tema más de que no todo el mundo nace con esas condiciones básicas, que de pronto acá en España sí se dan, de que tienes educación gratuita, pública, muy buena y accesible. En cambio en Colombia, si bien es cierto, la educación privada es demasiado buena, pero la pública tiene sus matices también, como hay colegios, universidades que son muy buenas, como hay otras que no son tan buenas, sobre todo en la región de donde yo vengo, que es la región Caribe. Entonces yo soy de Montería, si alguien de Montería nos está viendo, que me deje un corazoncito en los comentarios. Entonces, sí, porque bueno, yo dentro de mis pilares está como que todo el mundo conozca Montería. Poner en el mapa Montería y de que es otra zona más de Colombia y de la costa Caribe, donde no hablamos como los paisas, sino como costeños, y no decimos papacito. Mi novia es costeña, es de Santa Marta. Sí, bueno, sí. Entonces, es un poco ya la cultura. Entonces, allá pues la desigualdad sí es un poco más marcada. Tú dices, bueno, vamos a darle a estas personas unas condiciones básicas y ya después de ahí cada quien busca su techo, hasta dónde puede llegar. Entonces eso es lo que vienen a buscar acá, como bueno, acá no tengo estas condiciones básicas, voy a España a ver si puedo encontrar eso y a partir de ahí yo crecer. Entonces yo creo que esas son las oportunidades que se deben abrir acá, para que personas se integren, así como Colombia, vienen de Perú, de Ecuador, conocidos gente de Perú, de Ecuador, de Argentina y todos pues muy majos, como dicen acá. Sí. Y claro, cada es gente que viene a trabajar. Obviamente también hay gente que viene pues a delinquir y todo, pero ya es algo que se debe mirar solamente en ese aspecto. Bueno, quienes vienen a delinquir, estas personas, con estas personas, ¿qué se va a hacer? Pero no decir como que o generalizar de que todos los inmigrantes son malos, porque no es así. Ya, bueno, pero esto de generalizar luego viene bien a ciertas personas. Entonces al final esto es como todo, generar controversia, generar que un grupo se enfrente a otro grupo es lo que se busca. Entonces es una pena, pero es así. Y es donde va la autocrítica y el nivel que tengamos de poder criticar y de decir, bueno, esto que están diciendo aquí es verdadero o es falso. Entonces, aprovechando que tu canal creo que lo consumen más españoles, pues que los invito también como a revisar datos, cifras de, bueno, qué países son los que están colaborando a que la economía de ustedes funcione un poco mejor, quienes están trayendo la mano de obra, y a partir de ahí empezar a ver qué lineamientos o qué posturas toman, porque bueno, se vienen unas elecciones políticas muy pronto. Entonces veo que el debate está izquierda-derecha así como muy polarizado. Como que a salir de esa polarización y ser muy crítico
con lo que están votando. De tener una mente un poco más abierta. Sí que es verdad que yo al menos tengo 30 años, mi generación creo, o al menos considero, que tiene la mente bastante más abierta en ese sentido. Sí, sí. Diría. Es probable que a lo mejor haya un poco más de rivalidad con gente de una edad mayor. Ancianos Sí. o similar. Yo creo que es generacional. Esto yo creo que pasa en todos los países. A todo esto te quería preguntar, que me comentaste que hiciste un máster de análisis económico del derecho. Sí. ¿En qué te ha ayudado ese máster con los casos que llevas? Vale, bueno, como tal, el tema del análisis económico del derecho es como para hacer más que todo políticas públicas. Entonces, me ha ayudado más que todo como a analizar ese nuevo reglamento y ver qué impacto tiene más que todo a nivel económico y político. Entonces, me he dado cuenta que no está muy bien diseñado, pero ya es del aspecto legal, como las limitaciones que le ponen, pero no tanto como el máster en sí, porque me encuentro como haciendo una investigación acerca de cuál es un análisis económico de ese nuevo reglamento, porque todavía no lo tengo al 100%. Entonces es como he ido evaluando más que todo el tema de políticas públicas, estoy evaluando como el tema de las ayudas, cómo ver qué propuestas se pueden hacer, porque bueno, yo tampoco estoy muy a favor del tema de subsidios, de las ayudas. Siempre siento que uno puede ayudar de pronto que la persona llegue un mes, 2 meses, pues pueda tener garantías para poder empezar su proceso migratorio y conseguir un empleo, que es lo que finalmente se supone que vienen a hacer acá. Sí. Bien sea conseguir un empleo o generar empresas. Entonces, siento que lo que no se está haciendo es como que, bueno, te damos una ayuda, tantos meses y ya. Pero y entonces la parte migratoria, ¿cómo va a tener residencia esta persona si no tiene 7.200 € para hacer una estancia por estudios, que es como la más accesible? De todos los trámites, esta es la más accesible. Entonces, ¿cómo hacen esas personas? Entonces ahí es donde he pensado como que, bueno, ¿qué ideas podemos tener? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Porque hay que ver toda la cara de la moneda. Y es como que, bueno, que vengan en los primeros 2 meses, se puedan insertar en el tema del empleo, pero que de la mano se les ayude con su proceso migratorio. Porque es que cómo vas a conseguir empleo, o sea, te doy una ayuda, pero ¿cómo vas a conseguir empleo si no tienes un NIE? No tanto el NIE, porque el NIE te lo pueden dar, pero ¿cómo vas a hacer si no tienes la residencia? Que ya la creaste finalmente con tu TIE, que es la tarjeta de identidad de extranjero. Entonces, ¿cómo haces eso? ¿Cómo retribuyes esa ayuda que te están dando? Se supone que acá necesitan aportes en la seguridad social para las pensiones, que es donde tienen la problemática. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Entonces es lo que he ido analizando. Entonces, así como por encimita, lo que te puedo decir, y bueno, cuando ya tenga el estudio y todo, ya ahí sí te digo, bueno, vamos a hacer otro podcast y lo miramos de tal. Pero es como, bueno, si te vamos a dar esta ayuda, en esos 2 meses, 2 o 3 meses, tú puedas adquirir una oferta de trabajo o tú puedas generar empleo a través de creaciones de empresas. Dado aquí los presupuestos, aquí tienes la residencia, y si no consigues hacer eso, ya ahí sí, o te vuelves a tu país o regresas el dinero que se te ha dado. Podría ser una opción. Porque estoy muy a favor del tema también de que todo se ayuda. Porque bueno, ¿cómo los incentivas tú ahí? ¿Cómo los incentivas a que quieran buscar un empleo si tú les estás dando una ayuda? Eso se basa más que todo en incentivos. Es como lo que me ha ayudado el máster, como a ver qué incentivos, cómo puedes incentivarlos, cómo puedes hacer política pública dependiendo de estos presupuestos, y de que en realidad lo que se quiere hacer es fomentar que las personas coticen en la seguridad social. Entonces, eso lo fomentas a través de su residencia, porque si no tienen residencia también van a trabajar en negro, y si trabajan en negro no van a cotizar. El dinero que tampoco le llega al Estado. Entonces, de ahí unas controversias también. Yo lo de las controversias
las controversias estas que comentas lo veo mucho con el tema de los arraigos, pero porque las leyes cambian de continuo y creo que la gente tiene, o sea, tiene un lío muy grande con el tema de que si el arraigo social, que si el formativo, que si el profesional, que si no sé qué. Yo creo que la gente tiene un lío increíble, incluso si tú le preguntas a alguien que sabe, a veces incluso se puede llegar a equivocar porque la ley no es que esté del todo bien hecha en ese aspecto. Sí, claro, bueno, este nuevo reglamento vino con muchos errores, muchas cosas que hay veces que ni los propios abogados entienden, porque como te dije, varios con los que he trabajado y con los que he visto, siempre unos tienen un criterio, otros tienen otro, porque que bueno, la norma está sujeta a interpretación. Entonces, para que no se den esas interpretaciones, lo que hacen es ir sacando como hojas instructivas donde te dicen, bueno, el reglamento salió el 20 de mayo de 2025, pero a partir de la primera, segunda, tercera semana van saliendo instrucciones de cómo aplicar ese reglamento. Eso me pareció algo como muy loco, porque yo dije, bueno, se supone que hay una normativa, porque luego me tienes que estar dando estas directrices de cómo debo aplicarlo yo. Entonces quedaron vacíos, y claro que el fin del abogado es ver qué vacíos hay y cómo puedo aprovechar esa norma. Entonces es como para tratar también de buscar como un criterio unificado en todas las comunidades autónomas, porque eso también es como bastante tedioso. Claro, porque esto es como lo de conoce tus leyes, que en Madrid, por ejemplo, sí se tiene que hacer, pero en otras comunidades autónomas no. Sí, exactamente, como tuve un cliente que en La Rioja lo presentó y no tuvo que hacer el conoce tus leyes. Entonces son cosas como que muy tediosas como para unos y para otros. Entonces como que sí, la política migratoria se tiene que hacer como generalizada. No es que en una sí y en otra no. Eso sí es algo como que, bueno, toca revisarlo también. Entonces por eso es que van sacando como esas hojas instructivas. Pero el tema de arraigos también es un poco complicado. Pero si bien es cierto que las personas que ya están de manera irregular en España ya tienen esos 2 años, porque disminuyó de 3 pasó a 2, y de que el arraigo socioformativo, antes que era arraigo para la formación, ya viene con permiso de trabajo. O sea, son 30 horas, pero ya viene con permiso de trabajo. Entonces busca promover de cierta manera de que sí puedan acceder a condiciones dignas de trabajo, porque también está que estas personas les toca trabajar en negro, no cotizan a la seguridad social y también el empleador se aprovecha un poco de esto. Entonces, hay que verle lo positivo a lo negativo. Entonces, lo positivo de este nuevo reglamento es que van a ser 2 años, de que casi todos vienen con permiso de trabajo, todos. Entonces, es una buena alternativa. Y lo que digo es, si tienes la oportunidad de hacer el arraigo ahora mismo, hazlo, porque luego o después no sabemos. Porque hay muchas personas que me dicen, no, ya yo tengo 3 años. Yo le digo, bueno, pero ¿y qué estás esperando para empezar a tramitar tu arraigo? No, que el informe de arraigo se demora. Pues 1 mes, 2 meses, puedes esperar y hacerlo. Así como gastan también dinero en otras cosas, pueden hacer su trámite migratorio que les va a funcionar en la vida. Entonces es como una invitación que siempre hago, como que si ya tienes los 2 años de manera irregular, cumples los requisitos, preséntalo. Ya hay como una facilidad que es el propio formativo, también va dependiendo la comunidad autónoma. Puedes acceder a los cursos gratuitos del CEPE, hay algunas plazas que sí están, porque bueno, Madrid y Barcelona siempre son un poco más tediosas, pero hay otras personas que están en comunidades como Salamanca, que es donde yo vivo. Acá siempre hay constantes cursos, en La Rioja también, entonces sí pueden acceder. Sí, lo único de los cursos del SEP es que no te guardan el hueco exacto y si se te va a caducar el NIE tienes que tenerlo como muy asegurado, que si empiezas este mes tienes que empezar este mes sí o sí, te tienen que guardar la plaza sí o sí. Al menos es lo que yo tengo entendido. Por eso mismo mucha gente no tira por el SEP y tira por privados, por cursos privados, que sí que les aseguran que empiezan este día de este mes. Porque ya luego para el tema de trámites, que si que se caduca el NIE y demás, es un poquito más complejillo. Bueno, ahí el NIE no caduca. ¿No?
No, o sea, una vez tú tienes el favorable de extranjería, que es la Ujú, resolución que te favorable, ellos te dan como 2 meses para que tú puedas inscribirte en ese curso. ujú, Entonces, tú lo que tienes que hacer es inscribirte en el curso, ver cuáles hay, tú puedes hacer cambios. ujú, Si tú hiciste tu compromiso con otro curso, pues tú puedes ir, buscar otro, porque si ese ya no está activo, porque el tema es que, bueno, cuando tú haces la solicitud y haces como la prescripción en el PEPE, ujú. y a veces las plazas no están, o a veces no salen, por X o Y motivo el curso no se da, pero tú lo tenías para julio y presentaste el trámite en junio. En Madrid tú tienes que tener en cuenta que sería junio, julio, agosto e inclusive septiembre para que te den ese favorable. Ujú. Entonces tú tienes que escoger un curso que vaya a iniciar más o menos en agosto o septiembre, no antes, porque antes no te va a dar el tiempo para hacerlo. Ya, Eso sí, que deben de tener claro los tiempos en los que te va a salir esa resolución. Entonces, en base a eso es que tú escoges la fecha del curso y haces y firmas tu compromiso. Entonces es algo que se puede manejar ya y veo. no necesariamente ir y pagarlo en el privado. Ya va dependiendo de eso y dependiendo de las plazas, porque uno tiene que ver este curso, este es el que más plazas oferta, bueno, en este puedo hacerlo. Cosa que cuando te salga favorable, ya tú puedas ir a inscribirte con tu resolución y en caso de que no esté ofertado, ya ir mirando otros, porque Ujú. tienes 2 meses para empezar ese curso. Y si lo cambian, pues tú informas a extranjería de que Ujú. lo cambiaste y que tomaste ese otro. Entonces sí hay posibilidades. Y hablando de Latinoamérica en sí, cada país tiene sus propios acuerdos con España, ¿no? Te lo digo porque hay gente que lo tiene, hay países que lo tienen a lo mejor un poco más fácil y otros un poco más complicado. O ahora Entonces, con las nuevas leyes. Colombia, Perú, Argentina y entre otros tienen siempre la facilidad de poder venir a España solamente con el pasaporte y venir como turistas y luego ya empezar su estancia por estudios, buscar los mecanismos para regularizarse. Pero por lo menos Ecuador, Bolivia, sí necesitan un visado para venir siquiera de turistas. Entonces ahí es donde sí la tienen un poco más difícil. Entonces a ellos les toca presentar una serie de documentación ante el Consulado de España en su país y ahí luego le resuelven el favorable o desfavorable y ahí sí es que pueden viajar. Entonces eso también se tiene que tener en cuenta, pero por lo menos Colombia, como te había dicho, sí la tiene un poco mucho más fácil. Entonces ya va de acuerdo a esos acuerdos que hay Ujú. entre países. Vale, Sí, imagínate que vamos a poner el supuesto de que yo soy colombiano, sí, vivo, no sé, en Medellín y quiero ir a España. Vale, tengo mis estudios, tengo una carrera de informático y quiero ir a sí. España. O sea, claro, mucha gente dirá, bueno, pues me voy a España y ya en España hago el papeleo y demás, pero sé que no es así porque ya desde allí tienes que irte preparando cosas y etcétera. ¿Qué le Sí. aconsejarías tú a una persona que está en una situación de, está en un país de Latinoamérica y quiere venirse a España a estudiar o a convalidar estudios? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Vale, bueno, lo primero que yo recomiendo es que tomen una asesoría. Una asesoría porque es mejor pagar anticipadamente que luego arrepentirte de todo ese proceso que hay que hacer. Entonces las personas creen que simplemente me voy a España, compro el tiquete, llego allá y allá busco trabajo. Y no es así. Y cada día se ve que se pone un poco más difícil conseguir empleo también acá. El tema de alquiler, bueno, entre muchos factores. Entonces vamos por paso. Primero, tomar una asesoría inicial antes de venir a España. En esa asesoría, ¿qué se puede decir? Yo te digo, bueno, ¿qué estudios tienes? ¿Qué piensas ir a hacer a España? ¿Cuánto dinero tienes? Porque sí, debes venir como con un colchoncito y no pensar de que en el primer mes ya vas a conseguir empleo, porque ya va dependiendo también de la suerte de las Ujú, personas. Porque hay unas que la tienen súper fácil, como si todo estuviera en semáforo verde, ujú. y hay otras que todo se le pone en semáforo rojo. Entonces, es delicado. Entonces, ver, tengo esta profesión. Si lo tengo como homologar, la tengo que convalidar o no tengo que hacer nada. ¿Qué hago ahí? Pues por lo menos, si eres abogado, sabes que tienes que convalidarla. Si tienes un título de ingeniería, bueno, eres médico, puedes homologarla. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Estas homologaciones se están tardando siempre un poco.
entre 6 a 2 años. Inclusive hay personas que me dicen, llevo ya 2 años con mi homologación y nada que me llega. ¿Yo qué hago? Entonces, antes de plantearse venir a España, lo que recomiendo es homologa tu título. Revisa bien cómo tu título puede funcionarte allá y cómo puedes dedicarte a eso. Si en realidad no quieres dedicarte a nada en cuestión con tu título, puedes venir a hacer un FP superior que te da acceso luego para trabajar en esa determinada área. Entonces va dependiendo del nivel académico de la persona y lo que quiera hacer acá. Entonces, luego de eso es que uno le recomienda, bueno, tienes una estancia por estudios, y es el FP, puedes aplicar a centros públicos, privados, ya tú buscarías los precios, pues hay que buscar los precios de los centros de estudios, porque no, es como que llego allá, pago un FP o pago un máster y, oh sorpresa, vale 5.000 euros. ¿Cómo los pagan? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta desde antes de comprar ese billete de avión. Pasa también que las personas toman la asesoría cuando ya tienen el billete de avión, porque ya me ha ocurrido. No, es que viajo, hoy es viernes, por decirlo así, viajo el lunes. Y yo, bueno, ¿y cuál es tu plan? No, es que no tengo plan, llego allá y ¿cómo puedo regularizarlo? Y yo digo, bueno, hay que ser conscientes de que las cosas no son así, que deben planificarse más cuando es tu proyecto de vida y es tu vida en otro lugar, porque luego vienen ese tipo de traumas, vienen las personas. Bueno, tuve un cliente que puedo decirlo, porque él me ha autorizado, él era de Colombia, de mi ciudad, venía, porque me dijo, mi sueño es vivir en Europa, vivir en España. Tenía su trabajo allá, estaba bien, porque bueno, ganaba un poco más del salario mínimo, entonces eso es bueno porque era una persona que no tenía familia, no tenía nada. Un puesto estable, tenía una finca, que sería como una Sí, extensión de tierra, una parcela. como una parcela, algo así. O sea, entonces tenía las condiciones para estar allá. Era como que es que no tienes posibilidades en Montería, entonces me voy. Entonces tenía las posibilidades de quedarse allá y trabajar por su futuro. Entonces me dice, no, es que yo me quiero ir. Y yo le dije, bueno, evalúalo bien. Yo la primera asesoría que tuvo conmigo no se la cobré, porque como era alguien cercano, o sea, no era cercano a mi padre, entonces yo le dije, primero revisa esto, luego que lo revises, ahí sí hablamos nuevamente. Él me dice, Natalia, sí, vamos a tener la asesoría y me quiero ir. Llegó, llegó en abril, creo, la última semana de abril. Llegó la última semana de abril y cuando llegó acá me dijo, como a los 4 días, ya no estoy seguro de hacer el trámite. Ya teníamos la póliza dada de alta, la póliza de seguro, porque en la estancia por estudio se pide que tengas una póliza de seguro. Eh, Tenía la póliza de seguro, él tenía el dinero, tenía los medios para poder quedarse acá y hacer la estancia por estudio. Tenía todo. Ya yo tenía su expediente ya prácticamente listo para presentar. Le dije, solamente me hace falta tu certificado médico que lo puedes hacer allá en Madrid. Y me dice, no, es que yo creo que lo estoy pensando y adelanté el vuelo. Porque él tenía vuelo ida y vuelta porque venía como turista. Entonces, llegó la última semana de abril y lo adelanta para el 4 de mayo. Yo le digo, ¿cómo así que te vas? No, lo adelanté, yo no puedo perder mi trabajo allá. Esto no es como me lo imaginaba. Yo allá estoy mejor que lo que puedo hacer acá. Entonces yo me regreso. Entonces, perdió dinero, tiempo, casi se queda sin trabajo porque si él no hubiera podido comprar el tiquete, o sea, si no se le hubiera ocurrido comprar un tiquete con regreso o si no hubiera tenido los medios económicos, que es lo que le pasa a otras personas que no cuentan con esos medios económicos, les toca quedarse. Porque, ¿cómo se regresan? Exacto. Quedarse y vivir aquí la miseria, por así decirlo, de estar aquí y ven todo como muy mal. Entonces no es así, hay que venir abiertos, hay que venir con un colchoncito para poder ir ascendiendo, porque todo no es fácil, estás iniciando en un nuevo país. Entonces, eso se debe hacer. Él felizmente, bueno, se regresó, allá siguió con su trabajo y ahora valora ese trabajo que tiene y esa finca que tiene y todo lo que tiene. Entonces dice, no, ahora sí voy a trabajar por lo mío y ya. Hay otras personas que no tienen esas posibilidades.
Entonces, ¿cómo hacen? Tomar una asesoría, por eso la estoy dando también como a un precio muy accesible. Ujú, Y son 15 minutos, pero son 15 minutos en los que te digo la verdad. ¿Cuál es tu proyecto de vida? Yo empiezo. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué es lo que quieres hacer acá ujú, cuando estás en el país de origen? Porque ya cuando están acá, ya no puedo decir eso. Ya es como que, bueno, ¿cómo puedes regularizarte? Porque para regresarte así, pues no. ujú, Ya luego de eso, pues se arma el expediente, se cumplen los requisitos, se mira también a qué comunidad autónoma vienes, ujú. dónde tienes más posibilidades de trabajo, qué tipo de estudio puedes hacer, dependiendo del trabajo que quieres aspirar. Todo eso se debe tener en cuenta. Entonces es como lo que se necesita, que es una asesoría inicial para poder emprender, para poder saber cuál es el camino o la ruta que vas a trazar. Exacto. Pues, claro, Eso. sí que es verdad que hay mucha gente que viene aquí en plan creyéndose que por la gente que conozco de Latinoamérica, la gente que que terminaba viniéndose porque tenía como una visión bastante distinta de lo que es España, y todo el mundo viene o sea, con el pensamiento de llego a España y voy a encontrar trabajo porque hay mucho trabajo y porque es fácil encontrarlo. Y me he encontrado con muchas personas que eso, llegan creyendo que es de una manera u otra y para nada, o sea, en absoluto. De ahí ya luego se genera ese síndrome de Ulises, creo que se llamaba, que es el síndrome este de quiero volver a mi país, en plan, porque aquí no estoy a gusto, estoy en un trabajo que no me gusta, estoy ganando poco, encima vivo en una habitación de una casa con muchas otras personas, mi familia está allí, entonces se genera ese síndrome de me quiero volver, ¿qué hago aquí? Entonces sí, imagino que eso que has dicho de la asesoría antes y tener los papeles antes, eso al final te da bastante seguridad para ir y saber a qué te enfrentas también. Porque si alguien te dice, te va a pasar esto, 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 y te puede pasar esto y esto, esto, pues imagino que vas como con la conciencia un poco más clara. Exactamente, va viendo cuál van a ser los pros y los contras, que finalmente, aunque reúnes toda la documentación, tengas todos los requisitos, luego te puedes encontrar con otra realidad también. Uh-huh. Entonces, es como muy chocante. Es ahí donde entra el tema del duelo migratorio, que es como que, bueno, ¿y yo ahora qué hago? Yo no quiero estar aquí, empiezo a llamar a mi familia, inclusive a mí me ha pasado, y a veces quedo como que, bueno, ¿y yo qué hago acá? Yo decía, la primera vez que vine, yo decía, ¿y yo qué hago acá? Bueno, el estudio, el máster lo tuve súper difícil porque era un máster integrado que era Derecho, Economía y Políticas Públicas Wow. y algo de política. Entonces, en mi carrera como tal de Derecho, no di Economía, o sea, la Economía que di, porque miento, sigo que no di Economía, era como muy teórica. Nada de prácticas, nada de gráficos, nada de eso, porque se suele decir como que el que estudia Derecho porque no quiere ver matemáticas. Entonces, pues yo no lo había visto, entonces yo digo como que, bueno, a lo que me estoy enfrentando también con este máster, Uh-huh. y fue muy exigente, los profesores muy exigentes, muy buenos, o sea, tenía mucha calidad de ese máster, pero era difícil, yo quedaba como, yo lloraba, yo decía, ¿y yo ahora qué hago? Yo me puedo regresar porque pues ya estoy haciendo una inversión aquí. Uh-huh. Y bueno, finalmente me regresé por temas personales, pero ya luego regresé nuevamente a España a terminarlo. Y ahí fue donde tuve como más tiempo para poder conocer un poco más la cultura, conocer el tema de la inmigración, que mira que me dio tiempo para hacer prácticas, porque eran prácticas extracurriculares. Mi máster no pedía prácticas curriculares. Entonces me fui ahí para poder trabajar en eso, porque yo vivo en Salamanca. O sea, Madrid me implicaba el costo doble de vida que tenía yo en Salamanca, que tengo en Salamanca, porque Salamanca es mucho más económico y accesible que Uh-huh. Madrid Sí. en cuanto a todo. También aprovecho y te cuento que cuando yo hice mi primer trámite migratorio fue estando acá. O sea, yo vine de turista, porque a mí fue que se me dio. Yo tenía un negocio en Colombia de Uh-huh. comida rápida, como tipo de hamburguesas y eso. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, me salió la aceptación del máster, yo dije, bueno, vende el negocio y me voy. Mientras reúno otro dinero y eso, me alcanza. Las cosas no me salieron como yo quería, como yo esperaba. Hice mi trámite migratorio estando acá en España y las citas son un poco complicadas.
Y eso que Salamanca no es como Madrid. Entonces yo tenía mi cita, yo llegué en septiembre y mi cita estaba en diciembre. Ujú. Entonces, mira, tuve el desconocimiento de que yo como abogada no me leí la norma, no leí como tal cuáles eran los requisitos en ese entonces. Vine porque también, bueno, yo tengo 27 años, cuando vine en ese momento tenía 23 o 24, Ujú. algo así, entonces estaba mucho más niña. Más alocada. Entonces, entonces pagué la novatada. Yo tenía solamente 2 meses, 60 días para presentar ese trámite. Pues yo lo presenté en diciembre. Extranjería me lo aceptó, me lo admitió y me dieron el favorable de mi estancia por estudio. Ujú. Pero luego cuando entré a este despacho, yo reviso y yo digo como que bueno, yo esto no lo hice en los tiempos. Me dieron el favorable porque, no sé, así es la ley divina. Dios está conmigo. Y porque, bueno, Salamanca como es de estudiantes, Ujú. es un poco más accesible Sí. y extranjero es un poco más suave. Es lo que me he podido dar cuenta en todo este tiempo. Pero si eso le pasa a una persona que llega a Madrid, no presenta esa estancia en los tiempos, ¿qué hace? Ya. Claro, ya no puede volver a presentar, le toca quedarse de manera irregular. Claro, y ya si te quedas de manera irregular, ¿qué puedes hacer? Porque habrá mucha gente que esté en esa situación. Exactamente, cuando te quedas de manera irregular, ya tú lo que tienes que esperar son los 2 años para luego regularizarte. Ujú. Entonces, es una verdad dura de que te toca trabajar en negro y de que a mí no me gusta aconsejar eso porque siempre pienso que uno siempre tiene que estar dentro de lo regular. Ujú. Siempre hay matices, como que bueno, una línea, una delgada línea como entre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, por eso es que surgen estos arraigos, para poder regularizar a esas personas que han quedado en esa situación o que de pronto con estancia por estudios no encontraron la manera de regularizarse. Yo tengo una estancia por estudios hoy, se me vence en agosto. Si yo en agosto no puedo modificar mi estancia por estudios, bien sea a una prórroga de estancia por estudios, es decir, que voy a seguir estudiando, o no consigo un empleador que me dé una oferta de trabajo o una serie de documentos, porque aquí es donde se pone complejo. No es solamente la oferta de trabajo, sino que esa persona te dé documentación confidencial de su empresa, Ujú. de que está solvente. Si está solvente, tiene que demostrarse a través de la declaración del IRPF o del impuesto a sociedades, el valor de que pagan de IVA. Entonces, acá también son un poco desconfiados, como que, bueno, yo cómo te voy a dar esa documentación. Y aparte el desconocimiento, porque pueden tener muchos trabajadores latinoamericanos, pero no son conscientes de la situación en la que están y su trámite migratorio. Que esto también lo veo como un poco tedioso. Ujú. Me ha tocado entrar a hablar con empleadores como que, bueno, mira, yo soy la asistente legal, estoy llevando este caso, tú tienes que darme esa documentación para que ella pueda regularizarse y siga trabajando contigo y no tenga ningún problema. Entonces hay unos que acceden, hay otros que dicen no, no puedo darlo. O sus abogados les recomiendan que no, pero estos abogados también carecen de esa información que son los trámites migratorios. Hubo un día que me dijo, no, es que en realidad yo desconozco sobre eso y no puedo dar acceso o autorización a mi cliente de que dé esa documentación. Entonces, no, esta chica lloraba y decía, ¿yo ahora qué hago? Me voy a quedar irregular, no voy a poder trabajar. Aparte vino con su niño que tenía como 5 años. Entonces, ¿cómo le daba de comida? ¿Cómo le daba de comer a ese niño? Que ya no es solamente tú, Ya. es ese otro niño que traes ahí. Te toca salir a buscar otro trabajo, que mira que las condiciones, yo creo que ella era como asistente de ventas o algo así. Entonces luego, ¿qué otro trabajo puedes conseguir? Porque de asistente de ventas no vas a poder seguir trabajando, porque ya estás irregular. Ujú. ¿Quién te va a dar ese trabajo? Entonces ahí es donde empiezan como que también esos disyuntivos. Luego, bueno, esta es la parte de modificación de estancia por estudio. Entonces, queda irregular. Entonces, supongamos que esta persona ya quedó irregular. Ahí le toca esperar un año más, tiene un año de estancia por estudio, más otro año, y ahí puede regularizarse con el nuevo reglamento de extranjería en materia de arraigo. Entonces, es una oportunidad. Ujú. Si bien o mal, es una oportunidad. Eh, También está el tema, bueno, de casarse.
acá con alguien de nacionalidad española Ujú. o de europea que también puede sacarse la documentación así, pero también cada día está un poco más difícil, por lo menos en Madrid te piden estar empadronados un año. Ujú. Entonces, si tú conociste a esa persona hace 2 meses y es tu novia, ya la quieres, la amas, se enamoraron, tal, no puedes darle la documentación porque te están pidiendo unos requisitos previos. Ujú. Entonces, ¿cómo haces cómo soportas ver a esa persona que tú quieres sufrir por esa Ya. documentación, que no puede trabajar, de que piensa que la pueden deportar, de que en cualquier momento, o sea, ven a la policía, porque he visto, ven a la policía y se aterrorizan, como que bueno, yo ahora qué hago, no quiero ver, me pueden deportar, ¿qué pasaría conmigo? Entonces, todo eso se vuelve caótico. Lo Y he, es algo que lo he visto se también eso. ¿cómo? Lo he visto también eso. Y lo he vivido con mi ex y tal. Ah, Es bueno, un tema complejo. experiencia propia. Ajá. Entonces todo eso es Ya. difícil y son las cosas que no se cuentan de la migración. Ujú. Se cuenta, como bueno, de aquí tengo la tía, tengo mi residencia favorable, pero no se cuenta la historia o las narrativas detrás de esas personas que pudieron finalmente conseguir esa tía, porque a veces lo publican con tanta emoción, pero es que les ha tocado demasiado duro. Hay personas que me dicen, no, pero es que yo no quiero hacer prórroga de estancia por estudio. O sea, no consigo el empleador no me quiere dar la documentación, yo no puedo abrir un proyecto empresarial porque también te piden como un cierto monto monetario para que tú puedas hacerlo. Ujú. Y, entonces, ¿qué hago? Yo no quiero seguir estudiando. Y él me dijo, no, yo prefiero regresarme a mi país que seguir estudiando, porque estudio, ¿y dónde está la retribución? Ya. ¿Cómo voy a trabajar? Entonces ahí donde tú te quedas como que, bueno, ¿qué le puedo decir yo a esta persona? Entonces uno también hace el papel de consejero, de escuchar los problemas, y ahí es donde yo dije como, bueno, vaya, tengo un nuevo propósito de vida, y es ver cómo puedo de cierta manera contribuir a la sociedad, tanto en España con estos latinoamericanos, porque bueno, he tenido solamente la oportunidad de conversarlo con latinoamericanos por barreras como el idioma y demás. Ujú. Entonces, ¿cómo puedo ayudar a esta comunidad de cierta manera para que puedan alcanzar sus objetivos, que en primer lugar es su trámite migratorio? Ujú. Entonces, siento como que, bueno, mi aporte va en esto. Te doy una asesoría mucho más económica, pero que tú tienes la viabilidad o la confianza de que lo que te estoy diciendo también va como en función de lo que he estudiado, lo que he ido mirando de otros procesos de otras personas, porque también no está solamente en la teoría, sino en la práctica. Ujú. Porque es donde te vas posicionando como asesor, como abogado, como gestor, de qué es la práctica. Entonces, como yo cuento como con un panorama de distintos abogados en los que puedo tener acceso y hablar con ellos, pues ahí es donde me voy empapando acerca de Ya. todo. Sí, entonces, ¿Y cómo te ves tú dentro de más o menos, no sé, 5 años, por ejemplo? Profesionalmente hablando. vale, bueno, sí pienso, o sea, como tal en España no voy a permanecer, pues ya más por temas personales, pero sí quiero como hacer un puente entre Colombia y España. Y es como, bueno, si estás en Colombia y sientes que te quieres ir a España por mejorar tu calidad de vida, pues yo te ofrezco esa asesoría desde ya, desde tu país de origen, para que puedas hacerlo, pero de la mejor manera. Ujú. Obviamente partiendo de que obviamente no siempre va a salir como uno quiere, pero sí tratar de evitar como esas frustraciones y todo ese duelo migratorio que se puede evitar un poco, no todo, pero sí en cierta medida con esa asesoría inicial. Luego sigo trabajando acá porque voy a seguir dada de alta como autónomo, como freelance, seguir trabajando como freelance para ir ayudando a esta comunidad. Vengo trabajando también en un proyecto pues con unos chicos que ayuden como tal a la comunidad migrante, Ujú. y es que los sacan como de su zona de estrés, que bueno, hoy están trabajando vendiendo dulces o ese tipo de cosas, entonces yo vengo, te llevo a un día divertido que es costeado también por los empresarios que quieren como ayudar a esa causa. Ujú. Los llevo,
les pagan un día de trabajo y ellos dicen como que bueno, me he divertido finalmente, mi primer día en España en el cual no he tenido que sufrir y pasarla así. Entonces es algo bonito que vi y yo dije, bueno, que yo les pueda colaborar, lo podemos hacer. Entonces sí tengo pensado como sacar como un tema de asesorías gratuitas. Ahora que sí tengo un poco más tiempo, porque antes por el máster no Ujú. podía, tener mucho más limitado. Pero sí, como dar charlas de migración, de cómo tienen, cómo hacer una migración inteligente y sostenible. Entonces me veo como en ese plan de aquí a 5 años, estar más fortalecida. También pienso seguir estudiando y formándome, sobre todo para poder estar habilitado acá. Entonces estoy viendo cómo lo hago de manera virtual con una universidad que ya vi para convalidar también mi título acá. Ujú. Entonces, ir haciendo paralelo, pero también regresar a mi ciudad y ver qué es lo que está pasando y por qué se están viniendo a Ya. España, si allá también tenemos cosas muy buenas o provechosas que hacer. Entonces, sí pienso como dedicarme al tema político, porque siempre me ha gustado, Ujú. pero viendo cómo puedo ayudar tanto a mi comunidad como a la que he creado acá. Ujú. Entonces, en ese aspecto me veo. Ya encontré como mi proyecto de vida y es como encaminado a eso, al tema de la migración en todos los aspectos. Y pues viéndolo desde Colombia, porque allá también nosotros tenemos eh, determinadas problemáticas por el tema de que Venezuela es un país hermano y vecino Ujú. en el cual está pasando también por una problemática que es bastante difícil y Colombia los ha acogido, entonces allá también se puede hablar de migración. Entonces, cómo estas personas también pueden ingresar a la sociedad, cómo pueden tener esos mínimos, por lo menos la chica que me arregla las uñas en Colombia es venezolana. Ujú. Esta chica ya compró casa en mi ciudad. ¿Cómo? Arreglando uñas. Entonces es su arte, es su trabajo y mira cómo haciendo pequeños sacrificios, ahorrando y todo, puede conseguir metas. Consiguió su casa y yo estaba dichosa. Yo decía como que, oye, qué bien que inclusive hay personas acá que todavía no tienen una casa, pero es porque mira que no se lo proponen, no hacen las cosas bien para Ujú. llegar a eso. Entonces todo ese tipo de casos me gustan y es como lo que pienso, en lo que pienso trabajar y en la parte de políticas públicas, que es mi máster, pues encaminado 100% a la migración. Migración ex ante y ex post. No, joder, pues An- me alegro. Espero que te vaya bien. Ahí tengo una pregunta que quizás no tengan, bueno, sí tiene que ver, pero va con Estados Unidos, con el tema de la inmigración, con el tema de los aranceles y demás de Trump. ¿Y qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Tengo una hermana viviendo en California, que es muy sí. probable que se termine viniendo este mismo año, porque dice que las cosas allí están bastante complicadas ahora mismo. Y no sé si tú tienes algún conocimiento de cómo está la inmigración ahora en Estados Unidos, por curiosidad. Vale, bueno, para el tema de la comunidad latina y venezolana, pues está un poco complicada porque mira todas las deportaciones que se están haciendo, Ujú. eh, no se están vulnerando los derechos humanos, que es algo que no se puede vulnerar. Entonces yo ahí sí estoy un poquito como en contra, que espero no me censuren las redes sociales por eso. No, 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 lo dudo, no, no. Sí, De que bueno, yo creo que lo hice, no es la única que lo hice. él está denegando visados de estudio para inmigrantes que no estén a favor de él. O sea, revisando las redes sociales, pues es lo que he visto, Wow. aunque era, no tengo toda la información como completamente clara porque también hay mucha información. Entonces, yo a veces cuando veo así como muchas noticias evito como saturarme tanto, Ujú. pero sí cierto es que la mano de obra se necesita en todos los países, no solamente Ujú. España. Unidos también, hay muchos latinos trabajando allá, hay muchos colombianos trabajando allá y generando también empleo, creando empresas, Ujú. porque es como la iniciativa del colombiano. Llegan y ¿cómo hago para emprender? ¿Cómo genero empresa? ¿Cómo genero empleo? Entonces, todo esto no debe hacerse de una manera sesgada, es lo que opino yo, porque lo que veo es como que están deportando a diestra y siniestra, sin ver en realidad si son delincuentes o no.
Entonces, aquí lo que se debe tener es en consideración la dignidad humana. No es como que es migrante, entonces por eso no tiene derechos, porque no es así. Si tienes derechos humanos y que por eso hay convenios y hay tratados donde se habla de eso. Entonces hay que respetarlos y hay que tratarlos no como una comunidad inferior, que es como lo que se viene haciendo. Vamos a darte unos presupuestos, vamos a darte el beneficio de la duda, vamos a ver qué tipo de procesos tienes abiertos acá de carácter penal para poder ver si en realidad se debe deportar o no. Entonces, una vez se cumplan esos presupuestos, pues ya ahí sí cada país es libre de ver cómo maneja el tema de la migración, porque si tú sientes que a nivel económico eso no te está favoreciendo, ya que se va mucho dinero en ayudas y es poco lo que es poco el beneficio, entonces ahí sí, bueno, no concedas todas las visas, no concedas esto, ponle ciertas limitaciones, pero tampoco envíes en un avión a cientos de deportados encadenados, porque bueno, ¿qué sentido tiene? Sí, ha sido como Y todo muy rápido allí en Estados Unidos, quizá, ¿no? Demasiado así pum. rápido. El tema es que él quiere hacer unas políticas puras y duras, es decir, muy fuertes, para que lo vea el mundo demasiado fuerte. Ya. Entonces, pues bueno. Y bueno, antes Pero de... Dime. está eso, que también he visto que el tema de Vox y todo. Es cierto de que yo tampoco estoy muy a favor de todas las políticas de Pedro Sánchez y cómo maneja España, pero tampoco se puede ir a extremo. Entonces no es como que bueno, como este no me está planteando este ideal, me voy a este porque es mejor este que cualquier otro. Ya. Entonces son cosas que se deben mirar muy detenidamente. Ya, imagino que al final de lo que hablábamos al principio, cuanto más se pelean dos, ¿no? Digamos que más... O sea, al final es como que o es algo es blanco o algo es negro. No puede existir un gris. Entonces Exacto. imagino que, bueno, hacia allí vamos. Imagino hacia un lado o el otro. Ya está. O sea, es como intentan darte a entender que solo hay o una vía u otra. Ya está. Que luego a lo mejor las dos vías son la misma mierda, pero... Y hay una incertidumbre con eso, por eso yo aprovecho y digo como que bueno, si tienes la manera de regularizarte ahora, hazlo, porque mañana no se sabe. Y no es como generar miedo ni temor entre los inmigrantes, pero sí es que sean conscientes de que si ya tienen esos 2 años y pueden regularizarse, háganlo. Si pueden obtener la nacionalidad ya que tienen 2 años de manera regular, pueden hacerlo, si vienen de países iberoamericanos por los tratados que tienen. Entonces, háganlo. ¿Para qué esperar? ¿Para qué esperar que venga un partido político como Vox y después diga, bueno, se van todos, no me interesa, se van? Ya. Entonces, si tienes las oportunidades, la oportunidad hay que agarrarse. ¿Cuándo? En el momento que se te están dando. No hay que dormirse con eso. Y eso sí que es algo que en el tema de la comunidad latina es muy frecuente. Se duermen. Entonces, aprovecho para que despierten y regularicen. Jo, pues Aunque mira, no conmigo, pues lean, vean la norma, cómo pueden hacerlo y es como el chip que quiero yo activar, como que no tienes el dinero para pagar un abogado, paga una asesoría y ahí en esa asesoría despeja todas las dudas que tengas con respecto a tu trámite y preséntalo tú, porque también tienes formas de presentarlo tú de manera personal. No hay que dejar el dinero tampoco en un despacho, ya va dependiendo también de tu caso, que si es muy complicado, ya tú tienes que ser consciente que tú solo no lo vas a poder manejar. Pero por lo menos con una asesoría tú puedes ver los requisitos que necesitas, lo que tienes, no comer entero, porque hay personas que pueden saber, hay otras que no. El nuevo reglamento también hace que muchos abogados tengan como que distintas discrepancias o que no comprendan totalmente el nuevo reglamento porque es como empezar de cero. sí. Venía un anterior reglamento y era con el que yo venía aprendiendo y luego me dicen, no, pero es que se va a cambiar. Entonces, bueno, yo aprendo sobre este, luego hay que aprender sobre ese nuevo. Entonces yo aproveché como esas cátedras que nos venían dando y todo en el despacho para ver cómo anticiparse a ese nuevo reglamento. Pero sin embargo, hasta que no estuviera en vigor, no se podía decir esto va a ser así. Y luego con las instrucciones, pues ya uno sabe que se puede dando. Pero una cosa es la teoría, otra es la práctica. Entonces la práctica apenas se está empezando a obtener.
Es decir, con esos nuevos procesos que se han ido haciendo desde el 20 de mayo hasta la fecha. Estamos en julio. Ujú. Entonces, julio, son 2 meses apenas de práctica. Entonces, con esas resoluciones favorables que hay, es que tú también empiezas a tener experiencia con este nuevo reglamento. Entonces, es algo que también hay que tener en cuenta y que tampoco hay que como que decirles como que, bueno, es que no saben. No, es que hay un constante cambio también porque es algo que me llamó la atención, de que con este tema migratorio van cambiando la normativa mucho. Entonces tienen que estar ahí actualizados, estudiando y haciendo ensayo y error, porque también es algo que se debe de hablar, de que si en la norma está así, pero que cuando vas a la práctica y luego te piden un documento adicional o te lo deniegan por X o Y documento que no estaba ahí es donde viene el problema. Y ahí el problema no es solamente del abogado, sino también los funcionarios de extranjería que están haciendo eso. Eso pasa con lo de los recursos. Con lo de los recursos, si no me equivoco, en el arraigo por estudios, si no me equivoco, en la ley es como que no te piden ningún tipo No te pide medir. Exacto. Y en realidad luego cuando vas allí sí te piden esos medios económicos. ¿Cuándo vas a dónde? O sea, cuando... Después de hacerle lo de conocer... Es que tampoco estoy muy puesto en el tema. Pero sí que es verdad que hay en ciertas... o sea, a lo mejor te dicen, tienes que enviar este documento y este documento. En ningún momento te van a pedir recursos... Ningún tipo de No recursos. hay. Y luego a lo mejor sí que te lo terminan pidiendo. Porque aunque no salga la ley, hay otra que es como que se complementa con esta. Entonces hay un poco como de desconocimiento por esa parte. Bueno, vale, en materia de extranjería, se supone que las oficinas de extranjería no deben pedir medios económicos porque se supone que la norma se hizo para eso, para que puedan acceder a este trámite solamente con la intención de hacer ese curso. Y pues ya hemos tenido favorables con eso y han salido pues sin necesidad de medios económicos. Vale. Vale, es que conozco un caso que eso, que pedía, están algunas, es que también depende de con quién te toque. Y parece ser que a más de uno sí les piden esos recursos económicos. Entonces te quedas con cara de, pero no me han dicho nada respecto a esto. Ah, no, pues entonces nada. Sí, claro, y de igual manera en la carta de instrucciones que ellos pusieron, que siempre creo que fue la semana 2 o 3, donde sacaron eso de los arraigos, pues también se dice, el arraigo socioformativo no necesita medios económicos. Entonces, bueno, pero es que se presentan situaciones así donde tú dices, bueno, ¿yo ahora qué hago? O por lo menos yo presenté una estancia por estudios en enero, sí, en enero, y en junio o en finales de mayo salió la resolución y fue desfavorable por los medios económicos. Pero aparte es que el cliente no hizo caso, como decimos en la costa. No tomó en consideración pues los tiempos que yo le dije y se presentó 2 días después de que se le vencía el término para presentar. Como si el antiguo reglamento eran 60 días. Entonces él presentó el día 62. Denegado. Entonces a veces no tienen en cuenta tampoco esos términos. Siempre hay por lo menos estancia por estudios ahora que presentes un reglamento. Una vez estés en territorio español son 30 días para tú presentar tu expediente. Si en esos 30 días no lo presentas te quedas de manera irregular. Entonces eso también es algo como que vi que acortaron un poco el tiempo donde en realidad se podía dejar como antes, porque si no vas a tener también muchas personas de manera irregular. Entonces se supone que quieres es reducir esa irregularidad, pero les estás dando poco tiempo para que presenten su trámite y que consigan un centro de estudio. Porque la realidad es que no todos vienen de turistas. Ya eso es algo que en números y en cifras deben saber cuántas personas vienen de turistas y cuántos se quedan. Entonces, dependiendo de eso es que saco el nuevo reglamento. Entonces, si tú en un mes, en esos 30 días no pudiste presentar tu estancia por estudios, quedas de manera irregular y se quedan aquí, porque tampoco es que haya un mecanismo como para hacer deportación. Entonces, es una falencia que veo también como que, bueno, cómo se contradicen una cosa con la otra. Exacto. Pero bueno, como es lo que hay. Esperemos que esto se vaya regularizando con el tiempo. Sí.
y se vaya centrando más en necesitas esto, esto, esto y te van a pedir solamente eso y 100% y todo va a ir bien. Claro, claro que sí. Vale, David, pues bueno, quisiera saber si tienes alguna otra pregunta, porque bueno, sí. No, yo por mi parte, yo creo que ha sido una conversación bastante amena, ha estado bastante interesante y nada, espero que te lo hayas pasado bien y muchas gracias. Y si quieres dar algún mensaje antes de despedirte. Claro, muchas gracias a ti, David, también, pues muchas gracias también a las personas que nos vayan a ver. El tema radica en que hay que tomar la migración como un tema que hay que verlo con mucha sensibilidad y mucha empatía, pues a nivel de españoles que hay veces que se sienten pues invadidos por el tema de latinoamericano. Hablo de latinoamericano, no me voy a otros aspectos porque pues no conozco esa situación. Entonces, a nivel latinoamericano, pues son muchos más los que vienen a trabajar que los que vienen a hacer otro tipo de cosas o conductas delictivas. Entonces, esa es como la invitación, a pensar cómo ven ese panorama, más que todo en el entorno político, que siempre vienen discursos políticos sesgados o muy extremistas, que hay que mirarlo siempre desde la empatía. Ahora, para el migrante latino, que es que siempre busquen una asesoría, busquen saber cómo va a ser su situación acá, cómo se pueden regularizar, cómo pueden venir con ciertos parámetros ya, una hoja de ruta para que no se les haga difícil y también de que deben integrarse, de que deben entender que es una cultura totalmente distinta, si bien es cierto que compartimos muchas cosas, pero también hay algunos choques, entonces hay que entender que vienen a un país ajeno, no es el país nuestro. Entonces hay que cumplir con las normas y hay que cumplir con los reglamentos que están acá y hay que respetar para poder vivir en una sana convivencia. Entonces es como el mensaje que quiero dar, empatía de parte y parte para poder llegar a convivir, ya que ambos se necesitan y se complementan. Ajá. Es una realidad que hay que aceptar, de que España también no está muy bien y que se necesita esa mano de obra latina para poder avanzar y que también no solamente los latinos vengan solamente a esos puestos que, bueno, si bien es cierto, pues ningún empleo te denigra ni nada de eso, pero que también somos capaces de hacer otro tipo de cosas y entonces abrir esos escenarios para demostrar las capacidades que tenemos. Entonces es importante eso también. Ya finalmente me despido y pues bueno, espero que me sigan en mis redes sociales. Sí, eso iba a decir. En la descripción aún así dejaré todas tus redes sociales y demás y invito a que te sigan, que es muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, un besito muy grande y gracias por aceptar la invitación. Vale, David, muchas gracias a ti. Adiós. Hasta Chao, luego. chao.